Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo viaje de Estación Averno y es un placer estar aquí con mis colegas Caro de Nova, Pepe Hernández. ¿Cómo están? Muy bien, feliz cumpleaños. Otra vez. ¿Cuántos cumpleaños cumples al año? Desde que estoy en Estación Averno ya cumplí, creo, ya me acerco a la centena. Te felicitaron sí, mucho por tu cumpleaños. Así es. Vuelvan a felicitar. Sí, ya es una tradición que se cumple años aquí, sea de la noticiera o sea de mi parte. O del librero. O del librero del Monet. Festejar todo el año. Aquí somos como el vino tinto, así que hay buena. Y bueno, ya que hablamos de vino tinto, pues el tema es muy ad hoc porque se dice que el mejor vino tinto latinoamericano se da en la región de Mendoza, en Argentina. Y hoy vamos a hablar de Argentina porque hubo una elección muy importante el fin de semana pasado, una elección que vendría siendo como la intermedia, así como en el caso mexicano, aunque bueno, con la salvedad de que Argentina tiene periodos presidenciales de 4 años y resulta que hubo una serie de datos inesperada, ¿no? Después de los números que vimos el septiembre pasado, o sea, hace un mes. Para fines prácticos hace un mes, donde el kirchnerismo avanzó en la provincia más numerosa, más importante en términos electorales de la Argentina, pues ahora Milei recibe un repunte de votos que lo convierte en la primera fuerza política. Se recupera 20 puntos. Así es, ¿no? Así es. En una elección con muchos matices, con muchos asegúnes, ha sido la elección con la abstinencia más alta desde 1983, que hay que recordar que es el año en que se regresa a la democracia después de 7 años de una de las dictaduras más sangrientas de América Latina. Hay que decirlo así, las dos dictaduras más sangrientas de todas las que hubo en la región fueron la chilena y la argentina por su número de desaparecidos y de crímenes. Y de ahí los 6 países de Centroamérica que tienen una cifra similar. Entonces, pues es una disputa ideológica que tiene todavía hondas raíces en ese periodo y vale la pena ahondar sobre qué pasa en Argentina. No tanto desde la óptica estadística y de los números que nos arrojó esta elección, sino qué pasa en general en Argentina. Es un momento muy particular porque la vanguardia de la nueva extrema derecha en este continente está ahí. Y cuando alguna ultraderecha está en la vanguardia, necesariamente la humanidad está en la retaguardia. Bueno, en Argentina y en Estados Unidos. Y en Estados Unidos. Sí, pensaba yo en América Latina. Okay. Así es. Pero sí, desde luego, Estados Unidos también es una... Y tiene mucho que ver. Lo que pasó el fin de semana tiene mucho que ver con Estados Unidos. Así es, con Trump. Sí, ese es digamos, no se hubiera entendido o no se hubiera incluso logrado la victoria electoral del mileísmo de no ser por el respaldo injerencista de los millones de dólares que prestó el Tesoro estadounidense a Javier Milei con la condicionante explícita, digo, no era algo vinculante, pues, pero fue un condicionamiento explícito de Donald Trump diciéndole al pueblo argentino: voten bien y voten por Milei. Algo que hubiera dicho Mario Vargas Llosa sin ningún problema, ¿no? Por ejemplo. Entonces, estamos en este panorama. Y yo creo que aquí una de las preguntas centrales es cómo se lo va a cobrar, ¿no? O sea, ¿cuál es la intención de Estados Unidos? Sobre todo también en esta perspectiva regional de la intensificación de los ataques en las embarcaciones. Lo vimos, me parece, hace 15 días con José Luis Granados Ceja, ¿no? De las ejecuciones extrajudiciales en el Mar Caribe y en el Pacífico y la repercusión que va a tener también de manera internacional. Las consecuencias que vengan después, ¿no? Con Milei. Vimos un total sometimiento, ¿no? Desde la semana, creo que esto ocurrió la semana antepasada, que llega Milei a Estados Unidos y le dice a Donald Trump con una actitud incluso como física muy lamentable, ¿no? Como de muchísima sumisión. Donald Trump también con esta actitud, pues que yo creo que le gusta, que le agrada también este tratamiento a los demás como inferiores. Da posteriormente una declaración sobre que
Argentina está muy mal, Sí. que está en condiciones, yo creo que sí, bueno, seguramente ya lo veremos más adelante, que fue una condición importante, tal vez no que sea suficiente, pero es una condición importante para el destino de estas resoluciones. Pero a mí me queda también la pregunta en qué es lo que va a ocurrir después, qué tanto va a condicionar también a Argentina en general y sobre todo en este juego, como digo, hacia América Latina, ¿no? Donde se espera, vimos esta semana un ataque más cercano, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, continúa siendo en aguas internacionales, pero más próximo a nuestro país, ¿no? Me parece que a las costas de Guerrero, en este nuevo ataque de ejecuciones extrajudiciales con el argumento de la lucha contra el narcotráfico. Y la CELAC hace un llamamiento a una unión de América Latina en contra de esta injerencia de Estados Unidos y un país tan importante como Argentina, el verlo en completa sumisión con Donald Trump, yo creo que sí es preocupante, ¿no? A nivel regional, sobre cómo se acomoden las fichas y lo que insisto, qué es, a cambio de qué, ¿no? De qué manera Estados Unidos y Donald Trump, que vemos que pues no tienen necesariamente amigos o buenas intenciones, va a cobrarse también esta situación en Argentina, ¿no? No, pues seguro, como lo ha hecho en otros momentos, en otros países, como lo ha hecho en México. Ya se ha hablado bastante en estos días tratando de explicar qué fue lo que pasó, porque efectivamente fue muy sorpresivo que en un mes se haya recuperado de esa manera la figura de Milei y el gobierno de Milei ante estas elecciones. Y se han encontrado varias razones, pero sí cuesta un poco de trabajo entenderlo desde la perspectiva de México. Que a los mexicanos nos cuesta un poco de trabajo tratar de entender la política en Argentina. La forma de ser de los argentinos es muy distinto. Las historias de Argentina y de México son muy distintas. Las personalidades de los pueblos son muy distintas. Pero hay cosas que sí son similares de alguna manera. Yo estaba pensando el otro día y a ver, les pregunto, ¿qué hubiera pasado, qué pasaría en México en unas elecciones si las opciones que tuviéramos fueran, por un lado, el PRIAN y por otro lado, la alternativa fuera, sí Morena, pero una Morena en donde solo estuvieran gente como Monreal, como Adán Augusto López, como estos personajes, ¿no? Como todos los tránsfugas que han llegado a Morena. Si estas fueran las opciones, ¿por quién votarían? Yo creo que eso es un poco a lo que estuvieron enfrente los argentinos el domingo, ¿no? Sí. O sea, es tanto ya el desencanto del peronismo que decidieron volver a votar a Milei. Porque además el peronismo es una cosa extraña que no sé si ustedes entiendan, y si lo entienden, por favor, explíquenme. Es algo que yo todavía no alcanzo a entender muy bien, porque hay peronismo de izquierda y peronismo de derecha. Saúl Menem era peronista. Así es. O sea, él llega por el Partido Justicialista, que es peronista. ¿Cómo te explicas que un personaje que fue el Carlos Salinas de Gortari de Argentina, ¿no? El que aplica el neoliberalismo en Argentina, sea un peronista? Yo pienso que es como si hubiera un obradorismo de derecha, ¿no? O como si Carlos Salinas, y en ese sentido como si Carlos Salinas de Gortari fuera obradorista, ¿no? Así de extraño es, y es por eso que cuesta trabajo entenderlo. Y a eso se le suma los gobiernos de izquierda que ha habido en Argentina, que también es una izquierda que es muy distinta a la izquierda mexicana y nos cuesta trabajo entenderla. He comentado varias veces alguna plática que tuve alguna vez con este muy famoso caricaturista argentino, Liniers, que él me decía, esto fue antes del triunfo de López Obrador en México, y yo le decía, bueno, ustedes por lo menos en Argentina ha ganado la izquierda. Y él dice, sí, pero lo que pasa acá es que gana la izquierda y resultan ser iguales o peores que la derecha. Y entonces ya no tenemos a quién votar. Yo le decía, bueno, pero por lo menos ustedes tuvieron ya esa experiencia, nosotros ni siquiera hemos tenido. Bueno, ya ha pasado muchas cosas al respecto y afortunadamente esa izquierda que llegó al poder en México es muy distinta a las izquierdas que han llegado a la Argentina. Entre otras cosas, me parece que un personaje como López Obrador y también como Claudia Sheinbaum son personajes muy distintos a los personajes de izquierda que han llegado en Argentina. Allá finalmente no dejan de ser
personajes de cierta clase social muy alejada de las clases populares. Todos los presidentes que ha habido, creo que el menos desastroso, incluso el que se puede hablar de logros muy importantes, pues ha sido Néstor Kirchner. Pero Alberto Fernández, que es el antecedente o el previo a triunfo de Milei, el desastre de Alberto Fernández te explica en mucho el triunfo de Milei. Y esta izquierda y este peronismo tan extraño te explica un antiperonismo, te explica el antiperonismo que existe y que se vio, que sucedió este fin de semana en Argentina, que lo comentábamos antes de empezar el programa, parece que el antiperonismo es más fácil de entender que el propio peronismo, sí. ¿No? Entonces todos estos elementos pues van explicando el porqué de este triunfo que aparentemente es muy extraño de entender, pero que no lo es tanto, ¿no? Pues yo, como siempre, considero que para entender ciertos fenómenos sociológicos, en lugar de recurrir a grandes autores como Ernesto Semán, como Pablo Stefanoni, como la sociología argentina, hay que recurrir a la música y al tango. A mí me comentaba la filósofa Ana María Ribadeo, filósofa argentino-mexicana. Ella era mexicana, nacida en Argentina y llegó aquí exiliada en 1975-76, precisamente cuando, un poco antes de la dictadura, del inicio de la dictadura, de la última dictadura argentina, que fue el 24 de marzo de 1976, ya desde antes había sectores de parapoliciales vinculados a la extrema derecha argentina, que estaban también vinculados a alguna parte del gobierno peronista y que sin embargo atacaban a las izquierdas en general, incluida la izquierda peronista, ¿no? Entonces ella me comentaba el gracejo que tenían de que esta famosa marcha, la marcha peronista que todos hemos oído, tenía un verso que dice algo así como los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón por ese gran argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo combatiendo al capital. Y entonces ella me decía que esa frase, los peronistas de izquierda decían, sí, es que Perón está combatiendo al capital, a los capitalistas. Y los críticos desde la izquierda del peronismo decían, no, señores, Perón está combatiendo al capital de Marx, a las ideas de Marx, ¿no? O sea, estaba ese chistorete entre los argentinos militantes, y es que la situación es muy complicada. Yo alguna vez tuve el atrevimiento de decir alguna ocasión que el peronismo podría parecerse un poco a ese priismo primigenio del siglo XX, donde al mismo tiempo cabían la Confederación Nacional Campesina con símbolos de hoz y del martillo, y también sectores que estaban en algún grado cercanos hasta al yunque y al anticomunismo más horrible, ¿no? Como Díaz Ordaz. Pues el peronismo es pragmático. Es que es una amalgama donde cabe todo. El peronismo responde al fenómeno del populismo latinoamericano, que no tiene nada que ver con las tonterías que dicen los voceros hoy de sabrá Dios quién, que se la pasan diciendo que el populismo es la amenaza contra la democracia. No es cierto. El populismo surge como esta tradición política antielitista en Rusia y en Estados Unidos y tiene su expresión más nítida en procesos locales de América Latina, fundamentalmente el varguismo, el peronismo y el cardenismo en México. Y la intención de estos ismos es la de, sin que haya un crecimiento de democracia política, sí hay un crecimiento de democracia económica. Hay extensión de derechos laborales, hay mejoras a sectores masivos, hay inclusión social para los pobres, etcétera, que no va correspondida con un relato democrático, ¿no? Que no va correspondida con una especie de... Y también hay separación de poderes y también hay
voto que valga. Pues en México eso no ocurría, y sin embargo en el cardenismo sí hubo un crecimiento amplio de derechos sociales. El problema está en que este populismo latinoamericano fue lo que sí logró que las élites locales latinoamericanas se retrajeran por un periodo, se debilitaran. Y esto coincidió con el inicio de la Guerra Fría, y estas élites vieron en esa política exterior estadounidense una oportunidad de volver a ser protagónicas y de recuperar los espacios perdidos. Y entonces lo que en Estados Unidos era el anticomunismo, en las élites latinoamericanas se entendía también como anticomunismo, pero lo que se quería decir era: estamos en contra de estos proyectos nacionalistas, reformistas, reivindicatorios de lo popular. Entonces, Antipopulistas, exactamente. Entonces, Perón y el peronismo representan esta parte que, desde luego, como una corriente política tan amplia, pues tuvo esta complejidad que en su momento también tuvo el PRI. Por eso es que se dan estos, así como el PRI tenía a su Lázaro Cárdenas del siglo XX, pues también tuvo a Salinas de Gortari en el ocaso del siglo XX. Yo creo que eso podría más o menos ayudarnos a designorar un poco menos el fenómeno del peronismo, que sí es muy, muy complicado. Y viene a cuento este antecedente porque yo estoy de acuerdo con quien ha planteado que, más que ganar a Milei en la elección del domingo, ganó el antiperonismo, el antikirchnerismo, porque el antiperonismo se ha convertido ya en una, ¿cómo decirlo? En un fantasma, en un coco. En un fantasma más de los que hemos hablado en muchos programas. Varias estaciones. Así es. Entonces, pues habrá quien ni siquiera simpatice militantemente con Milei, pero con tal de sentir que le pone un alto a este peronismo, que en su último gobierno no supo dar respuesta a muchas necesidades colectivas, pues prefieren votar a Javier Milei. Entonces yo creo que sí tiene mucho que ver estos lastres estas raíces del siglo XX con lo que pasa ahora mismo en Argentina. Sin embargo, también mencionabas al inicio el gran índice de deserción, ¿no? Sí. Bueno, más bien de abstención. Bueno, que puede ser también deserción, yo creo, como en la política, ¿no? Sobre todo en el voto joven, que al parecer, y también por toda esta historia de Milei, de cómo fue encumbrando su figura política, esta dirección tan escandalosa que también tiene la aparición de las redes sociales, pero la población joven parece que está cada vez entonces como más desencantada de votar, de ser un actor activo. Esto a mí me suena como muy difícil todavía, incluso con toda esta historia, de entender, sobre todo por los casos de abierta corrupción, ¿no? Vimos muy al inicio también de la gestión de Milei, dices que son 4 años, ¿no? En la parte argentina como presidente. Este asunto de las criptomonedas, por ejemplo, ¿no? Que llamó a invertir y que fue un abierto fraude. La cuestión también para los discapacitados, que también hubo protestas para intentar detener esto, pero manifestaciones también abiertas de Milei contra las personas discapacitadas, contra los pensionados, contra los jubilados. Yo vi el fin de semana también algunas entrevistas muy extrañas, ¿no? Como de personas que decían que pues estaban tranquilas y contentas con el resultado, pero por ejemplo una señora decía, pues yo sí llego, pero llego como a fin de mes porque mi hija es la que me ayuda, ¿no? La población también joven, también en esta excepción, pero ¿cómo? Pienso que a pesar de toda esta perspectiva es suficiente, pues, como para entenderla. Se trata de una decepción completa a todas las opciones que pudieron haberse dado a lo largo de este tiempo, ¿o cómo lo interpretan ustedes? Sobre todo también por las abiertas manifestaciones antiderechos humanos de Milei, los recortes que ha hecho para los derechos y las pensiones, las jubilaciones, contra las mujeres, contra lo que él llama ideología de género. Lo que ya amenaza con la ley laboral, ¿no?
Sí, o sea, me cuesta mucho trabajo entender porque en este momento son decisiones que van contra la vida de las personas, contra los derechos de las personas. ¿El nivel de decepción podría ser suficiente para entender esto? Por eso decía yo al principio que la historia de Argentina es muy sui generis. Tiene cosas tan extrañas, o al menos yo sigo pensando eso de que como mexicano nos cuesta mucho trabajo entender esa historia que permite cosas que a nosotros nos parecen muy extrañas. Por ejemplo, que tiene que ver con el peronismo, ¿no? El dejar la presidencia a la esposa, o sea, una serie de cosas que aquí en México tú dices, ¿eso nosotros lo aceptaríamos tan fácilmente? ¿No? O sea, las características del mexicano son tan distintas y la historia que tenemos en México es tan distinta que a mí me cuesta trabajo entender muchas cosas de las lógicas que se dan en Argentina. También está la crisis terrible que tuvieron a principios entre el 2001 y el 2002, que fue, creo que en 2 semanas tuvieron 3 presidentes, una cosa así terrible. Imagínense que en México sucediera algo así, o sea, 3 presidentes en 2 semanas. El corralito, la crisis tan terrible que hacía que millones en las calles gritaban que se vayan todos. O sea, esta frase yo creo que encierra un poco, te explica el por qué ahora votar así. Es que se vayan todos. Ya no queremos a ninguno de ellos, sean de derecha, sean de izquierda, sean peronistas, que se vayan todos. Y claro, le dan en que se vayan todos, porque además el problema es que no se van, no se pueden ir. Pero eso permite que llegue gente como Milei. Además, lo platicamos, creo que incluso la semana pasada, de cómo este gobierno de Milei, obviamente tan engañoso, que habla en contra, o sea, se dice outsider, pero se refugia en el macrismo, ¿no? Bueno, incluso tiene gente también peronista, ¿no? Y gente que fueron guerrilleros, pues, en los años 70, ¿no? Entonces, yo creo que si no te lo explica totalmente, pero sí te da una pista de por qué decidir volver a intentar en una especie como de última esperanza, ¿no? Darle la espalda a los políticos tradicionales y darle la espalda a los peronistas que durante décadas han gobernado desde distintos puntos en este gran saco en donde caben tantas cosas, muy parecido, como bien lo explica Héctor, al priismo, ¿no? Como en México se dio este antipriismo, ¿no? Y ahorita yo estoy seguro que nadie votaría por el PRI, o bueno, no como antes, pues, ¿no? Entonces esto explica de que ya nadie quiera votar por estos personajes. Sí, yo creo que el gran elemento que influyó en gran medida el domingo pasado fue el antiperonismo. Y también Trump, ¿no? O sea, así como Corina Machado le dedicó su medalla a Donald Trump, pues Milei le dedica su medalla, que es este resultado, a Trump. Porque se sucedió de una manera también muy parecida a lo que sucedió en México en los años 90, en donde todos los medios y todos los sectores de poder y de interés asustaban con que si ganaba la izquierda en México, o si no ganaba el PRI, en el 94 sucedió. Frente a la crisis del propio PRI, con el asesinato de Colosio y tal, en la elección de Zedillo, se acudió otra vez a este fantasma, a este coco. Si no gana el PRI, va a ser terrible, porque además va a perder el apoyo tan importante de los Estados Unidos y del Fondo Monetario y del Banco Mundial. O sea, es este fantasma que funcionó también muy bien en Argentina el domingo. O sea, finalmente le funcionó a Milei haber ido a ponerse de tapete con Trump, porque sí dijo, tengo el apoyo del presidente más poderoso del planeta. No solo me regala tweets enmarcados, sino que nos va a dar millones y millones para poder rescatar este país. E incluso la declaración de Trump de pobres argentinos se están muriendo de hambre, que a mí me pareció, hasta hice un cartón que ahora lo veo y pues un cartón muy equivocado, porque fue así de no me ayudes, compadre. No, sí le ayudó y le ayudó mucho. Hay que a veces
siento que para poder entender todas estas cosas tenemos que cambiar el chip y verlo desde una lógica muy distinta para poder entender. Y en esa lógica distinta, pues atraviesa la historia de Argentina, que es una historia muy, muy difícil para los argentinos. Sí, yo siempre creo que nunca hay que menospreciar al votante, ni siquiera al que vota por Milei, ¿no? No. Y insultarlo. Exacto, no, eso yo creo que es muy propio de las derechas. Aquí en México, esta tradición de insultar al votante había sido algo que no se había dado ni siquiera en el siglo XX del prisma autoritario. Claro que había maltrato al ciudadano, claro que había autoritarismo, pero los presidentes y los dirigentes del PRI no iban a hacer declaraciones contra los votantes. Eso se vio hasta que Fox, ¿no? Como lo hemos comentado ya en este programa. Yo, poco antes de que ganara Milei, yo publiqué un artículo en La Jornada donde yo refería que Milei representa la prepotencia de los impotentes. Y con esto me refería a aquellos que son no solo emocionalmente vulnerables, que son esta línea de los libertarios, lo que parecería el primer sector social al que interpela Milei, ¿no? A estos jóvenes que se sienten víctimas de fantasmas que no existen, que creen que están solos y que no tienen novia porque el feminismo así los tiene, y que en el fondo hay una gran vulnerabilidad emocional en esta gente. Y no, yo decía también es la vulnerabilidad económica, gente que realmente tiene agravios, que el último gobierno peronista no supo corregir, agravios económicos, la precarización laboral, lo que se llama la uberización de los trabajos, esta idea de como ahora tú trabajas para una aplicación, es como si estuvieras solo, sin imposibilidad de algún sindicato, sin posibilidad de reivindicaciones laborales, etc. Y lo que ocurre es que hay también una vulnerabilidad económica real. Hay una vulnerabilidad que es legítima y que tendría que atenderse. El problema es el contenido de la demanda de esos agraviados. Porque en lugar de pelear por derechos colectivos, como lo haría alguien de izquierdas, o alguien, ya no digamos de izquierda, alguien decente y mínimamente mentalmente sano, humano, sería eso. Pero ¿cuál es la propuesta de Milei? Es, si tú ya fuiste víctima, ahora te toca convertirte en victimario. Si tú eres ya víctima de los lobos, aprende a aullar como los lobos en vez de protegerte de ellos, ¿no? Entonces eso es lo que propone más o menos no lo dicen así desde luego, pero esta ideología libertarista, que además le roba el contenido le roba la palabra libertaria a la tradición anarquista de izquierdas, pues lo que busca es eso, ¿no? Convertir a los agraviados en gente que se sienta depredadora, ¿no? Como si eso fuera algo socialmente útil, cuando si algo nos ha enseñado la historia es que los ligeros avances que vamos dando es cuando entendemos que necesitamos actuar en colectivo, actuar con estado de bienestar, actuar con reivindicaciones sociales, derechos laborales, derechos, extensión de derechos, y no esta restricción que proponen los libertarios, estos pseudo-anarcocapitalistas o lo que sea que Milei represente. Entonces, pues están ahí esos agravios, tanto los emocionales como los económicos, y pues es lo que el mileísmo ha explotado. Y había un poco de luz de esperanza cuando ganó Kicillof en Buenos Aires hace un mes, pero ahora parece que Milei llega fortalecido en el último bienio. Aunque hay que recordar que en las intermedias Macri ganó. Así es, a eso iba, así es. Perdón. No, y también, por ejemplo, Peña Nieto en 2015, también el PRI ganó las intermedias. O sea, no arrasó como el PRI de otros años, pero sí fue primera fuerza el PRI en 2015. Que Milei tampoco arrasó, eso es falso. Sí, no Yo veo así encabezados de medios. Sí, tampoco se logró la mayoría en el Congreso. Fue bastante, sí, ahí sí que está polarizada. Así es. Porque realmente no es que haya arrasado Milei.
Sí, y que precisamente los titulares, y que se escogen muy bien, ¿no? Internacionalmente, claro. es como el pueblo de Argentina regresa, ¿no? A los brazos de Milei, o como dar esta victoria, pero creo que también tiene que ver con la disputa del sentido que hemos hablado varias veces aquí. Yo sí quisiera consultarles, porque sí me parece algo preocupante, la cercanía que tiene Milei también con el sionismo, ¿no? Abiertamente es amigo de Netanyahu, obviamente también de la mano de Estados Unidos y con Donald Trump, y el peligro que podría ocurrir en el, digamos, precisamente en esta disputa por el sentido, por la lógica, por no solo la pérdida de derechos, sino una apología a un mundo cada vez más genocida, más colonizador, en esta lógica que va acompañado precisamente de Donald Trump. Es decir, que no solamente se trate de un financiamiento que ha logrado por parte de Donald Trump o de ciertas resoluciones políticas, económicas que se van a estructurar a partir de ello, sino también respecto al sentido. En esta cercanía, como digo, y por el sometimiento también del discurso es muy parecido, ¿no? Los dichos que emite Milei contra las mujeres, contra las personas de la diversidad sexual, contra las personas con discapacidad, a favor del ente genocida de Israel, y si esto tendrá alguna repercusión en el sentido también lógico y de las nuevas juventudes que estén por esta apatía. La peligrosidad, pues, de la apatía, de decir, bueno, que eso que decías tú, ¿no? Como que se vayan, no se van a ir nunca de todos modos. Pues no. El decir que se vayan todos implica, al final, que se queden, y seguramente los peores, e insistiría en la cuestión regional, en cómo puede ser una victoria también para Estados Unidos. O sea, no solamente ideológica, sino también incluso, no sé cómo lo vean ustedes, pero sí en este momento geoestratégica, sí, claro, también para los intentos que está teniendo contra Venezuela, contra Colombia, y el ser también quizá un experimento, porque ya es una sumisión, ¿no? O sea, esa sumisión sí existe, tuvo una repercusión real, y seguramente no solamente en la postura muy concreta por parte del Congreso, de las legislaciones que vayan en cuestiones muy, muy prácticas, pero también del sentido, de ir ganando territorio, literalmente, pero también ideológicamente un territorio hacia el fascismo, hacia la derecha, hacia los poderosos, ¿no? O sea, qué peligro puede ser esto, o es exagerar demasiado. No, pues ya lo dijiste tú. O sea, es eso, es el peligro de afianzar el ascenso del neofascismo, ¿no? Que ya está muy acelerado en Europa y que se dé ahora en América, que eso lo afiance, pues, por supuesto que está ese peligro. Pues sí. Sí, yo añadiría un comentario porque yo también ya estoy de acuerdo en que respondiste muy bien la duda que yo también tengo. ¿No? Y así se hace el conocimiento en colectivo, ¿no? Preguntas para todos y respuestas que nosotros mismos nos damos también para todos. Entonces, yo creo que los abuelos ideológicos de Milei, no los biológicos, los abuelos ideológicos de Milei hubieran sido judeófobos en Argentina. Y hoy sus nietos son sionistas. Y el factor de cambio creo tiene que ver con que después del 11 de septiembre de 2001, sí cambió algo en el imaginario de las ultraderechas globales, que fue el otro enemigo, que siempre había sido el judío en contraposición del blanco católico. Y ahora, ¿quién es ese nuevo enemigo? El terrorista musulmán. Árabe. El terrorista árabe, el terrorista musulmán. Entonces, en tanto el sionismo coincide... En las películas de Hollywood. Exactamente. Como si en el siglo XX era el ruso comunista, ahora en el siglo XXI fue el terrorista árabe, ¿no? Y entonces, esa coincidencia con el sionismo, que además el sionismo en este momento ya es una ideología también supremacista, pues coincide con esa pulsión elitista, autoritaria de todas las ultraderechas de todos los tiempos, lo cual no deja de ser paradójico, porque hay, por ejemplo, muchas voces que plantean que el ataque de Hamás el 7 de octubre ha sido el mayor ataque contra el
contra la población judía desde el Holocausto. Y no es cierto. La dictadura argentina asesinó a muchos militantes de la izquierda que eran ateos, que eran de origen judío. Pienso en Jacobo Timerman, Juan Gelman. Entonces, en una dictadura cuya una de sus raíces ideológicas era abiertamente el nacionalismo católico antisemita, y que hoy los resabios de todo este corriente dictatorial están ahí con Milei. No solamente en sus ideólogos de cabecera, estos fascistas enfermos como Agustín Laje o Nicolás Márquez, sino la propia Victoria Villarruel, que ha sido sistemáticamente una abogada defensora de los militares de la dictadura argentina, y que hoy el gobierno de Milei está haciendo algo que a mí me parece atroz, y es la posibilidad de darle a Christian von Bernig, el único sacerdote en la historia de América Latina que ha sido condenado por delitos de lesa humanidad, porque él fue partícipe de la dictadura, fue capellán de la policía de Buenos Aires y fue alguien que no solamente legitimó a las atrocidades de la dictadura, sino que participó él en torturas y asesinatos y fue condenado a cadena perpetua en 2007. Hoy está el gobierno de Milei viendo la posibilidad de que se le den salidas humanitarias de la cárcel, que por edad ya termine de purgar su pena fuera de la cárcel o algo así. Entonces, estamos hablando de un personaje que en realidad su ideología es el supremacismo. Y si en eso cabe el antisemitismo del siglo XX, la pulsión dictatorial del siglo XX o el sionismo del siglo XXI. Perfecto. Y eso súmale personajes como Patricia Bullrich, así es, que fue de los montoneros. Es muy loco. Sí, ¿no? Oigan, pues ya estamos llegando a la estación donde tenemos que hacer el transbordo. Entonces, pues vamos a hacerlo, pero primero vamos a ver una vez más un bonito documental del Hysterical Channel para seguir abonando a nuestro Hysterical personal. Y nos vamos al transbordo. No se vayan. En las áridas planicies de las pampas argentinas, se hallan los vestigios de un hombre primitivo con una áride planicie que hace todo con sus pompas argentinas. Hysterical Channel presenta El Homo Milei. El Homo Milei habitó la Casa Rosada poco después del periodo conocido como Peronítico tardío, también llamado la Edad del Cobre. El Homo Milei más tarde marcaría el inicio de la Edad del Pague lo que debe. El Milei, más que un homínido, se trataba de un homínimo. De movimientos torpes y gritos desaforados, este espécimen es el antepasado de una variante del gaucho argentino, el gacho argentino. Entre los restos del Homo Milei, se han encontrado huellas y huesos de caninos y muy rupestres armas de guerra, como sierras eléctricas, así como extraños vestigios de tweets impresos en papel y enmarcados. A pesar de su muy atrasado desarrollo, el Homo Milei logró sobrevivir mucho tiempo gracias al apoyo del abominable hombre del norte, el Trompicola americanis. Ya estamos en este transbordo. Muchas gracias por permanecer con nosotras y con nosotros. Pues estamos muy contentas y muy contentos porque tenemos el honor de tener a Celeste Tosolini, quien es maestra en Ciencia Política Argentina. Bienvenida, Celeste. Muchas gracias por acompañarnos en este transbordo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar nuevamente aquí. Igualmente. Celeste, pues ayúdanos, por favor, a entender, nos estamos rompiendo la cabeza. Hace rato, pues, intentábamos hacer como algunas aproximaciones a lo que ocurrió en Argentina. Sin embargo, yo quisiera iniciar preguntándote, ¿es suficiente dar una explicación sobre este sentir quizá muy apático de mucha... De sentirse defraudados pues por la política en general argentina y el antiperonismo como la explicación general para entender este triunfo de Milei? Creo que sí en parte, pero faltan algunas otras condiciones y hay múltiples factores que explican básicamente el triunfo de Javier Milei en estas elecciones, ¿no? A ver,
Lo primero es hablar justamente de la estrategia de comunicación digital y de campaña que tiene la Libertad Avanza en esta campaña, ¿no? A lo que apuestan, básicamente, es a decir, y lo dice Karina Milei, ¿no? Es la estrategia de Karina Milei, por eso es la gran campeona de esta elección, ¿no? Vamos a ir con el mismo sello partidario a todos los estados, provincias en Argentina, ¿no? Algo que el peronismo no hace, ¿no? Entonces eso básicamente, ¿qué logra? Que tengan un sello partidario en cada lugar de la patria. Entonces, a lo que cuando nosotros nos presentan eso, nosotros decimos, pero no, ¿cómo? Si esta gente tiene puro armado de aire, ¿de dónde se van a sacar los cuadros, no? Porque también eso es un tema cuando tenés un partido que se generó y ganó elecciones gracias a campañas, sobre todo digitales, ¿no? Entonces, empezamos a ver las listas de candidatos y candidatas y vemos puros escándalos. O sea, hay una que fue candidata Entre Ríos que la agarraron vendiendo dinero, vendiendo droga y que no tiene visa para entrar a Estados Unidos. Luego, el gran escándalo antes de las elecciones, que fue básicamente el escándalo del candidato de Buenos Aires, que básicamente fue José Luis Espert, a quien se le acusa de tener negocios directamente con el narcotráfico, algo muy extraño en nuestro país, ¿no? Y de estar financiado por el narco, ¿no? Y así escándalos. Después teníamos poco conocimiento, no sabíamos ni quiénes eran los que nosotros tenemos listas como únicas, ¿no? Entonces, claro, el primero y el segundo capaz que los conoces, pero los que vienen atrás no sabíamos ni quiénes eran, ni quién es esta gente, ¿no? Y después, lo otro es que nosotros empezamos a decir, es imposible. Es imposible porque hay poco perfil de gente que tiene experiencia en la política, ¿no? Que ha hecho carrera en política o que tiene formación incluso, ¿no? Entonces, lo que se ve acá es que, justamente Karina Milei apuesta es el sello, no importa el nombre. No importa si corrupción, no importa si no los conocemos, no importa si no tienen experiencia, ¿no? Es el sello. De hecho, mejor que no los conozcan, ¿no? Justo. Es lo que vemos en esta elección, ¿no? Y entonces vemos que gana el sello. Que el sello de la Libertad Avanza arrasa en las provincias más importantes, en los estados más importantes de la Argentina. Algo que a mitad de mandato en Argentina es, muy poco probable. Hay muy poca experiencia de un gobierno en Argentina. Porque, estas son elecciones intermedias, pero actúan un poco como referéndum, ¿no? Para ver cómo está el ánimo. Es la primera elección que se enfrenta el gobierno luego de gobernar 2 años, ¿no? Y por primera vez en este caso, ¿no? Porque es un gobierno muy nuevo. Entonces, nada, llegamos a la elección diciendo como, y mira, a José Luis Espert lo tuvieron que bajar, y ya habían impreso las boletas y quedó ahí, pero pusieron otro, y dijimos, esto va a tener consecuencias, la gente no va a votar esto. Eso es lo que se creía, ¿no? Y nos encontramos con que sí, con que el sello partidario ganó la elección. El sello partidario y el color, ¿no? Karina Milei dice es el violeta, refiriéndose al color de la Libertad Avanza, ¿no? Y por otro lado, un peronismo que sigue fragmentado. Hay algo que sabemos mucho en política, que es, los triunfos nos unen más por un rato y las derrotas no fragmentan más y sacan... Entonces, ni siquiera habíamos terminado de contar, de cerrar las urnas y ya estaba la interna del peronismo ya a todos los aires explotando para ver de quién había sido la culpa de esta derrota, ¿no? Pero lo interesante es que justamente es un gobierno que gana una interna que funciona básicamente como medición para ver cómo está el gobierno en las provincias más importantes. Con provincias más importantes me refiero a provincia de Buenos Aires, cuando hace 50 días atrás habían perdido por 14 puntos. Provincia de Córdoba, mi provincia. Santa Fe, Mendoza y Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y arrasan. Y el peronismo de nuevo así como, uy, ¿qué pasó? ¿Y cómo? ¿Qué pasó? ¿No? Pasó que el peronismo propone más de lo mismo, el mismo color, el mismo tipo de campaña digital, las mismas caras. Eso es algo muy importante. Las listas que se conforman del peronismo para esta elección básicamente son todas listas recicladas, en su gran mayoría, del gobierno de Alberto Fernández. Un gobierno que a la gente no le gustó para nada, que la gente está completamente desencantada, un gobierno que tuvo muchos escándalos en plena pandemia. Ustedes se acordarán, no sé si habrá llegado. En plena pandemia nosotros tuvimos más de un año de confinamiento y
se difunde una foto del presidente de fiesta mientras la gente estaba encerrada sin poder trabajar. Un gobierno peronista que no... peronista, ¿no? Que llega con el sello peronista, pero que luego en la práctica no hace peronismo a mi gusto, ¿no? Entonces, primer punto es eso, ¿no? Segundo punto, Estados Unidos. No digo que haya sido como determinante, pero sí es un peso más que Trump sale a decir, miren, a condicionar ya no económicamente a la Argentina como se la ha condicionado a lo largo de la historia. Sabemos que Argentina tiene una historia de básicamente sometimiento económico por la deuda con el Fondo Monetario Internacional desde la dictadura militar, que es donde se endeuda la Argentina grande, o sea, de una manera muy fuerte por primera vez, ¿no? Luego, en el gobierno de Mauricio Macri, derecha tradicional, tuvimos la deuda más grande de la historia. Y sabemos que ahora los condicionamientos siguen, ¿no? Porque esa deuda es impagable, esa deuda maldita, la paga el pueblo, la tiene el pueblo, y básicamente Javier Milei está negociando una y otra vez deuda para llevar a cabo su política de crecimiento económico de la Argentina, ¿no? Entonces, no solamente condiciona Estados Unidos esta elección económicamente Argentina, porque sabemos que estuvieron emitiendo para sostener el peso y para que no haya un desplome económico antes de las elecciones, ¿no? Estuvieron alimentando de manera informal la economía argentina, y eso lo sabemos muy bien, ¿no? Pero además de eso, como si no fuese mucho, sale Trump a decir, miren, si ustedes no votan por Javier Milei, yo no apoyo a este país. Diciendo muy claramente, no estoy apoyando el desarrollo de un país de la región, no estoy apoyando un proyecto ideológico. Y este es mi proyecto ideológico en América del Sur. En un momento en el que, según mi visión, a Estados Unidos le interesa, porque uno dice, ¿por qué Argentina sí está allá abajo? ¿Qué? ¿Por qué a Trump le interesa esto, no? Y yo creo que a Estados Unidos le está interesando, sobre todo ideológicamente, que retome fuerza su ideología en el continente, ¿no? Ahora, hace poquito se terminaron 20 años del MAS en Bolivia, algo que es un triunfo para Estados Unidos, ¿no? Porque siempre ese gobierno y ese partido se pueden decir muchas cosas, pero sí se... opuso mucho al imperialismo de Estados Unidos, ¿no? Y Bolivia fue y tuvo sus años de referencia contra lo que era el poder económico y el poder de disciplinamiento que tenía Estados Unidos en la región. Entonces ahora, es Argentina ahora ganando estas intermedias, que es una buena noticia también, y tenemos elecciones en Chile próximamente, donde también tiene posibilidades de ganar la ultraderecha. Y de seguro Estados Unidos también está operando para que eso suceda, ¿no? Entonces, a ver, digo, no es determinante, no es que la gente dijo, bueno, no, es que Trump está apoyando a Milei, entonces vamos a apoyar a Milei. Pero sí creo que fue un determinante en varias gente decir, mira, si no votamos a Javier Milei, capaz que la economía se cae. Y yo ya no tengo más ganas de que se caiga la economía. Mejor que siga este loco, ¿no? Le damos 2 años más. Un poco así, ¿no? Hay muchas explicaciones al porqué de la gente. Pero lo que yo sostengo es, tenemos que salir, sobre todo, de decir que este voto hacia Javier Milei es anti-kirchnerismo. Puede ser que una parte del voto se explique por el anti-A, ¿no? Pero sobre todo, más que anti-kirchnerismo, es básicamente la negación del pueblo de Argentina a volver al pasado. La gente estuvo tan cansada con la clase política tradicional. El peronismo con el gobierno de Alberto Fernández desencantó. La derecha tradicional con el gobierno de Mauricio Macri desencantó. Entonces, pues sigue siendo un recuerdo feo del pasado, ¿no? Y entonces Javier Milei y esta gente que sabe mucho de comunicación digital, de narrativa, de nuevas narrativas, de cómo imponer ideas en la sociedad, sí ha tenido éxito en la manera de decir como, che, al pasado no queremos volver, ¿no? O sea, de instalar esa idea, ¿no? Y yo creo que más que anti, es como un rechazo al pasado, ¿no? Y sobre todo lo digo porque, por ejemplo, en provincias donde casi no existía el kirchnerismo ya en 2023, como es Córdoba, mi provincia, gana la Libertad Avanza, ¿no? Entonces, ¿rechazo a qué? Si acá ya no estaban, ¿no? Es más, de alguna manera, empezar a decir como, che, hay gente que está adhiriendo a este proyecto. Y para mí la pregunta más bien es, ¿por qué la gente está adhiriendo a este proyecto? Y bueno, porque está cansada, porque no tiene otra opción, porque los partidos tradicionales no están sabiendo entender qué opción quiere la gente, ¿no? Y puede haber múltiples explicaciones, pero solamente quedarnos en este es un voto antiperonista, antikirchnerista, es insuficiente, ¿no?
Y bueno, muy, muy abarcadora la explicación sobre la parte estadística. Quería yo preguntarte algo más de carácter histórico, ir más allá de la coyuntura electoral del fin de semana pasado. Y es que yo estoy de acuerdo que para muchos en Argentina, el imaginario en Argentina implica que Javier Milei es algo así como esta idea del outsider, ¿no? Una persona que viene de los márgenes al centro, que no viene de la política tradicional. Y sin embargo también su triunfo en 2023 se explica por sus alianzas con el sistema tradicional, eso que él llama la casta, y que en realidad había muchos de la casta dentro de su entorno. No solamente su gente como Bullrich, como Villarruel, sino también a nivel local con muchos candidatos que provenían del macrismo, etc. A mí me interesa, por ejemplo, el vínculo de esta nueva ultraderecha que se disfraza de rebelde, como dice Pablo Stefanoni, y que sin embargo tiene no solamente buena relación, sino que tiene en su seno representantes del pasado dictatorial de la Argentina. ¿Cómo ha logrado Javier Milei sostener esta imagen de contestatario, de outsider, de gente que viene de los márgenes al centro, con todas estas alianzas y con esta reproducción de un pensamiento no solamente parte de la casta en Argentina, sino que pues, es reivindicativo de una dictadura que en 1985 se había dicho que nunca más, ¿no? Es una gran pregunta esa. Mira, o sea, como si nos ponemos a estudiar como los procesos de la ultraderecha a nivel global, encontramos diferentes tipos de alianzas y maneras de llegar al poder. Una es justamente con estos líderes outsiders, gente que nunca perteneció a la política, que se une, ¿no? Otra es una derecha tradicional, que parece que un poco que es que la línea que va a pasar acá en México, no sé. Una derecha tradicional que un poco se está yendo cada vez más a la ultraderecha, ¿no? O sea, un partido tradicional que va adoptando y se va corriendo, ¿no? En Argentina pasan las dos cosas, pero la segunda cosa queda en la sombra, ¿no? ¿Por qué queda en la sombra? O sea, a ver, pasan las dos cosas que digo, ¿no? O sea, Javier Milei llega al gobierno y apenas llega tiene que hacer alianzas y gobernar con la derecha tradicional, sobre todo en el Congreso, lo que votamos ahora, o sea, porque sin los votos de algunas fuerzas provinciales, incluso peronistas locales, y bueno, obviamente el PRO, que siempre le apostó a Javier Milei desde el principio, o sea, incluso hay una facción, que es la facción de Patricia Bullrich, que se une directamente al gobierno y hacen una alianza para gobernar, ¿no? De otra manera, no hubiese sido posible que esta gente se quede sola a cargo del Estado, o sea, pero ¿qué es lo que sucede para mí? De alguna manera, todo queda tapado bajo el lema, el sello de la libertad avanza y la cara de Milei. Entonces, si tú le preguntas como al votante, ¿qué opinás de que Patricia está ahí en segundo lugar, pero a quien yo apoyo es más a Javier Milei, a la figura de Javier Milei, al discurso de Javier Milei, al baile y a la felicidad que me da este candidato de estar olvidando el pasado, ¿no? A ver, ni por ir más lejos, los Menem forman parte de su gobierno, ¿no? El gran tema entre medio de todo esto es que está el gran debate de, a ver, o sea, la sociedad se volvió conservadora, de derecha, de ultraderecha, porque también en el medio hay un gobierno con una vicepresidenta que directamente es defensora de los dictadores, de la última dictadura militar de Argentina, ¿no? Una herida que como sociedad argentina pensábamos que ya habíamos sanado, ¿no? Después de toda la militancia que hubo en Argentina, los gobiernos de Néstor y Cristina, que básicamente le dieron mucho reconocimiento, derecho, el juicio a las juntas, o sea, un montón de historias y de cosas que sucedieron en el país que parecía como no vamos a volver atrás. Y pasa también con otro tipo de luchas progresistas como son la lucha de las mujeres.
O sea, tenemos un gobierno que odia a las mujeres, que lo ha dicho en público Javier Milei, ¿no? Una y otra vez. Y de alguna manera mira, para no irnos tan lejos, en 2018 Argentina había sido pionera en América Latina del movimiento feminista, de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. O sea, como si vos decías como, bueno, ¿quién está influenciando a que las compañeras de Chile se levanten? Fueron los movimientos de Argentina, o sea, y de repente decís, ¿cómo esta sociedad que estaba... que era tan pionera en derechos sociales, que juzgó a los militares, que los metió en la cárcel, que básicamente reconstruimos la historia de qué pasó en la última dictadura militar, vuelva de alguna manera, o se dé un círculo de política reaccionaria tan fuerte? Y creo que es por lo mismo, ¿no? O sea, mi teoría es, mientras nosotros estábamos, o sea, por ejemplo, lo hago más con voy a hacer el ejemplo más con el tema de la lucha de las mujeres y del movimiento feminista. Mientras eso crecía, en Argentina no paraba de crecer el movimiento pro vida. Y era una cosa que estaba ahí, ¿no? Y que nosotros decíamos como, qué raro, ¿viste? Como esta gente que sale y se manifiesta, y después cada vez fueron más y cada vez fueron más. Y o sea, a ver, ¿cómo llega Javier Milei al poder? O sea, está el grupo pro vida. Por otro lado, habíamos estado encerrados en la pandemia, entonces se arma como un grupo a favor de la libertad de salir de tu casa, ¿no? Y entre medio de eso, un montón de gente que nunca había estado asociada a partidos políticos, que estaba movilizándose en contra del comunismo, y se empiezan a mezclar todas cosas que vos decís, esto no hay forma de que termine en algo. O sea, pero básicamente había un caldo de cultivo social que lo único que necesitaba era una consigna muy abstracta, como viva la libertad, y como muerte a la casta, ¿no? Me tienen harto los políticos y viva la libertad. Y la gente dijo como, claro, sí. Y una parte del pueblo, porque es lo más importante, ¿no? O sea, no vamos a decir que todo el pueblo está metido en esos grupos, por ejemplo, antiderechos, en esos grupos que se manifestaban en contra de ponerse las vacunas, los grupos antivacuna, todo ese tipo de caldo de cultivo. No es la mayoría de la sociedad, pero había un pueblo que también estaba harto de que el café, el lunes salga una cosa y el miércoles otra cosa, porque teníamos 260% de inflación. Entonces todo eso se junta bajo la figura de Javier Milei. Es una pregunta que todavía nos hacemos, el tema de qué pasó, que hubo tanto avance social y de repente gobierna Javier Milei. Todavía no queremos creer que la gente se volvió absolutamente conservadora, antiderechos, antimayorías, que la gente defiende o sea, a ver, también históricamente en Argentina siempre hubo y siempre va a haber, si por algo se caracteriza la sociedad argentina, es por el peronismo y antiperonismo, ¿no? O sea, gente que siempre estuvo en los dos extremos, pero entre medio hay un montón de gente que no está posicionada. Esos extremos siempre estuvieron. El tema de ahora, yo creo que sí hay sectores de la sociedad que básicamente militan en el odio y gobiernan el país, y básicamente tienen poder por la gente que gobierna el país, pero en el medio hay un gran pueblo que solamente quiere una salida a la crisis que viene viviendo Argentina, sobre todo económica, que se siente en el bolsillo hace décadas, ¿no? Que ha vivido muchas crisis. Y sobre todo, pensábamos antes de entrar a aire, hay parte de esa generación, sobre todo de jóvenes y de varones jóvenes, que no vivieron esa parte de la historia, ¿no? Entonces, creo que por ahí puede ir la respuesta, pero es algo que seguimos pensando. No tengo una respuesta definitiva a eso. Una pregunta muy difícil. Por eso, como también es mía esa duda, ya no, pues que me la conteste. Sí. Por eso aquí en Estación Averno, acuérdense que no despejamos las dudas, pero les damos forma. Sí, les damos forma, las pensamos en voz alta, claro, y en conjunto, que es lo más importante. Celeste, si uno trata de seguir las noticias de lo que sucede en Argentina, desde acá, desde México, y ves noticias de varios medios, de varios espacios, pues uno no puede evitar caer en la esquizofrenia. Porque por un lado están la gente que te dice, o los reporteros, los medios que te dicen que Milei está loco, que es la extrema derecha, que está totalmente en contra de los trabajadores, de las mujeres, lo acabas de mencionar. El peso argentino está fatal, la inflación y tal. Pero por otro lado, ves a otros medios que dicen, hombre, Milei lo está haciendo súper bien.
y la inflación está perfectamente controlada. Dentro de los sesgos inevitables, ¿qué está pasando en Argentina? ¿Cómo es la situación? ¿Cómo han sido estos 2 años con Milei como presidente? ¿Cómo podrías tú, te digo, aunque sea con este sesgo, pero tratando de ser lo más objetivo posible? Síntoma de eso que se ve en los medios es cómo está partida en dos la sociedad. Y eso no es nuevo, ¿no? O sea, llega Milei. Sí hay una polarización. Una polarización extrema. Y muestra de eso, por ejemplo, es cómo queda el Congreso ahora, mitad. Sí, porque hace rato dijiste, arrasó Milei, pero realmente no arrasó Milei. O sea, arrasó en el sentido de crece, ¿no? O sea, crece a unos niveles que no nos esperábamos y cuando vos vas esperando la derrota y de repente hay un triunfo y un crecimiento, decís arrasó, sí. Pero ante que crece y el que peronismo le va mal, y sí, es verdad, es medio exagerado decir arrasó, ¿no? Pero ¿qué está pasando en Argentina? Y bueno, básicamente, a ver, como hablábamos la última vez que vine acá, es un gobierno que llega con la promesa económica de tener a la Argentina básicamente con un equilibrio fiscal perfecto, ¿no? Todo economía, ¿no? ¿Qué hace para economía y entre medio todas las políticas sociales que se van llevando en ese camino, ¿no? ¿Qué hace para tener su equilibrio fiscal perfecto? Y agarra y dice, bueno, a ver, vamos a recortar el gasto público del Estado, también vamos a achicar el Estado, por ejemplo, eliminando ministerios muy importantes como el Ministerio de Género, Mujeres y Diversidad. Todo lo que sea derechos sociales se elimina. Y después tenemos los recortes, ¿no? Y empezamos con los recortes a las jubilaciones, que fueron las manifestaciones que hemos visto durante estos 2 años, con respuesta por parte del gobierno de manera violenta que se realizaban los miércoles, abuelitos manifestando y el gobierno reprimiendo, porque básicamente empiezan a recortar las jubilaciones y además le recortan un sistema para sacar medicamentos gratuitos. Entonces, literal, los jubilados hoy en la Argentina lo eligen entre comer o comprar los medicamentos, si no es que hay alguien que los ayude, ¿no? En esa situación están los jubilados en Argentina, ¿no? Después ellos te dicen, sí, la inflación se redujo y está ahí. Y entonces vos preguntás, pero pará, ¿a costa de qué? ¿A costa de qué si un docente cobra lo mismo hace un año, que no se le toca el sueldo o que se le va aumentando de a poquito y quedó el sueldo por abajo de la inflación, pero unos niveles que no alcanza para comprar nada? O sea, los precios de consumo suben un montón y tu sueldo sigue siendo el mismo. O sea, ¿para qué me sirve el discurso de la inflación está quietita, no? Pero esos son los discursos con los que ganan, ¿no? O sea, hay una estabilidad que es media construida, que la hacen en base a emitir deuda, y sobre todo Estados Unidos ha ayudado bastante, sobre todo antes del periodo electoral, para que el peso no se mueva. Pero el peso está completamente controlado, o sea, si sacan los dineros de ese mercado, hay un estallido en 2 segundos en Argentina, ¿no? Por eso tenían tanto miedo de perder, porque si básicamente hay gente que deja de apoyar ese gobierno, gente que saca la mano y eso se estalla, o sea, es una economía atada con alambres, pero de hace décadas, ¿no? Lo que vienen a decir estos tipos es, mira, nosotros somos especialistas en crecimiento económico, sin dinero, ¿no? Entonces, no, pero mentira. Endeudaron a la Argentina, la siguen endeudando con el Fondo Monetario Internacional. E incluso ahora, la gran pregunta que hay que hacerse es, ¿qué está pidiendo Estados Unidos a cambio de todo este apoyo que brindó, tanto político como económico, en un periodo electoral, ¿no? ¿Cuál es el pedido que hizo Donald Trump a cambio? ¿Qué es lo que les interesa de Argentina, además de estar apoyando, básicamente, como decíamos recién, una ideología en el continente? Hay recursos naturales en Argentina que les interesa entrar libremente, a hacer negocios a un país que ha estado bastante cerrado, a que entre Estados Unidos así como si fuese su casa históricamente. Es una gran pregunta, ¿no? Pero bueno, básicamente eso, lo que tenemos es una Argentina con una economía que está atada, con alambres, diría como el lema popular de decir eso, y en que en cualquier momento puede estallar, pero que los tipos te dicen está bien, ¿no? Y que la gente dice, bueno, por lo menos no es como que estalla todo en 2 segundos, ¿no?
Y al mismo tiempo, la clase trabajadora, la clase media de la Argentina cada vez disminuye más su poder adquisitivo, cada vez es más pobre, cada vez el dinero se concentra en menos manos. Las universidades están pero en una situación de recorte presupuestal terrible. O sea, este presidente no solamente odia a las mujeres, también odia a la ciencia, a la investigación. Ha atacado directamente a los investigadores del CONICET, que serían como los investigadores del CONACYT, ¿no? Ha recortado directamente las investigaciones diciendo que no servían para nada. O sea, que el desarrollo científico no sirve para nada. Un país, yo me pregunto, ¿no? Un país que no tiene inversión en desarrollo científico, ¿para dónde va a ir, no? También es un presidente y un modelo de economía que ha dejado por completo en decadencia la industria nacional. Cada vez más negocios cerrando, cada vez más empresas extranjeras entrando a la Argentina. La gente a veces celebrando eso, ¿no? Que entra no sé quién, que entra no sé qué marca, que entra no sé qué marca. Y bueno, ¿para qué queremos que entre esa marca si no la puedes comprar? ¿No? Porque tu sueldo en dólares, o sea, con eso no se puede comprar, ¿no? Pero es un poco ese aspiracionismo de, Ahí está. Un poco hay un aspiracionismo, sí, de, bueno, ahí está entrando tal marca a la Argentina, ¿no? Pero eso, obviamente, a costa de un golpeteo, sobre todo a los jubilados, a la educación, a las mujeres, a los sectores más desprotegidos de la sociedad, ¿no? O sea, como hay otros gobiernos que dicen nuestra prioridad son estos sectores sociales, esta gente ha dicho nuestra prioridad es arruinar completamente estos sectores sociales, ¿no? Y yo creo que un país también en donde cada vez más existe, o sea, y no por nada, cada vez más crecen los feminicidios y básicamente los crímenes de odio, que como estaban hace años atrás, ¿no? O sea, también es un gobierno, y no nos olvidemos que está directamente relacionado, eso es un gobierno que impulsa el odio desde el poder político. Entonces, en la sociedad se ve también, o sea, ha habido casos de crímenes de odio que en Argentina hacía años que no había tan fuertes, ¿no? Justo el último sobre el que estuve leyendo y opinando un poco fue un caso de un crimen de odio contra una mujer que era su expareja y su madre, y este tipo formaba parte, formaba parte de la ultraderecha, o sea, de ese, Laurta, ¿no? Sí, y yo creo que ese tipo de casos de feminicidio y de asesinato a mujeres no son consecuencia, o sea, están directamente conectados con la idea que predomina de esta gente, porque por un lado te dicen la economía tiene que ser libre y todo eso, pero por el otro lado te dicen estos sectores no, y hay que destruir, y las féminas y todo esto, ¿no? Entonces todo eso genera un clima de odio, de más polarización en la sociedad, y en un punto donde la sociedad está partida, rota en dos, ¿no? O sea, gente que no puede hablar con otra gente que sea de una ideología diferente, ¿no? O sea, como ese punto de polarización que me hace acordar un poco a lo que empieza a suceder en Estados Unidos con la llegada de Donald Trump, al principio que decíamos como la polarización, cuando se pone de moda ese término, ¿no? Y analizábamos que había, por ejemplo, estaba viendo el otro día, como aplicaciones de cita para gente que era de la misma ideología, y como todas esas cosas que nacen dentro de la polarización, de que básicamente significa que no podemos convivir con ideas diferentes, que el otro no es adversario, sino que es un enemigo que tengo que exterminar. Eso es lo que predomina en el gobierno de Javier Milei y lo que ha predominado en la Argentina, mientras obviamente se da un retroceso muy fuerte en los derechos sociales y en las posibilidades económicas del pueblo en general, en su conjunto. Celeste, a mí me gustaría insistir en algo que mencionaste hace un momento, me llamó mucho la atención, sobre todo en los derechos de las mujeres, ¿no? Y que Argentina ha sido un referente por décadas, y mencionabas algo como que casi inadvertidamente estos pro vida, esta ola conservadora iba asumiendo cierto poder, y hiciste mención también lo que ocurre en México, que se está como haciendo cada vez más para la ultraderecha, ¿no? De pronto pienso que nosotras y nosotros podemos decir, bueno, seguramente hay salvedades distintas entre México y Argentina en algunos aspectos, pero no sé si esto también puede ser, digamos, como una lección para esta radicalización de la derecha. Apenas aquí seguramente lo viste, este relanzamiento del PAN
con los lemas de patria, familia y libertad. Aquí son más hipócritas, ¿no? Tal vez contra los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT, sin embargo, son también odiadores y van también contra los derechos de las mujeres. ¿Qué lecciones o paralelismos ves que que pasó en Argentina y que no sé si pienses que aquí también podríamos no advertirlos? Sobre todo por algo también que dijiste anteriormente de esta estrategia digital que ha utilizado La Libertad Avanza, porque para que estas ideas se diseminen necesitan un medio para hacerlo, necesitan estrategias. ¿Cómo lees esto? ¿Crees que exista o que es exagerado decir que podría existir eventualmente algún paralelismo? ¿O cómo se fue estructurando inadvertidamente para Argentina este fortalecimiento de la derecha, sobre todo también en los derechos de las mujeres? Sí, mira, yo creo que es... O sea, a ver, estaban estos grupos, sobre todo en la pandemia se exacerba mucho esto, ¿no? Estaban todos estos grupos que estaban protestando en la sociedad, ¿no? Que en un primer lugar, o sea, lo primero reaccionario que yo veo como Argentina en la calle, que yo llamo como reaccionario, es el grupo Pro Vida, ¿no? Cuando se da el crecimiento y justamente la legalización del aborto legal, seguro y gratuito, se empieza a dividir la calle en dos, por un lado verde y por el otro lado celeste, que eran los providas, ¿no? Y como que toda esta gente sí creo que queda de alguna manera insatisfecha con sus demandas, ¿no? Que básicamente, a ver, Argentina tiene un artículo en la Constitución que defiende los derechos del niño por nacer, entonces se agarraban de eso para defender que estaba muy mal que la gente aborte y que se legalice el aborto y que sea seguro y que sea gratuito en los hospitales y con mi dinero no, y todo ese discurso, ¿no? Pero no creo que solamente eso, se arma una discusión muy interesante luego entre los círculos de izquierda y peronistas en Argentina, que es que los compañeros, sobre todo, cae sobre las feministas porque nos dicen como, che, se pasaron 3 pueblos, ¿entendés? Avanzaron mucho en derechos sociales, quisieron hacer mucho, ¿no? Y culpa de usted está pasando esto. Y literal esa es la discusión, ¿no? Y como que hay varias referentas que dicen como, no, o sea, no puede ser que culpa de que haya avances sociales tengamos por el otro lado reacción, siempre va a haber, ¿no? A ciertos avances sociales, ¿no? El gran problema es que dejamos de tener una clase política que represente los intereses del pueblo, ¿no? O sea, ¿por qué las feministas y los grupos que estaban a favor de los derechos de las mujeres van a tener la culpa de que hoy gobierne esta gente, ¿no? Solamente que lo que hace la ultraderecha de alguna manera es aprovechar, ¿no? Este cultivo social, estas ideas que estaban dando vuelta, porque estaba esta gente y al mismo tiempo estaba la gente antivacuna y al mismo tiempo estaba la gente en pandemia, que se hace como muy, muy fuerte, que es la gente que decía, no, como viva la libertad porque quiero salir de mi casa y el gobierno peronista de Alberto Fernández me confinó en mi casa y yo quiero salir y el virus chino y toda la cosa, ¿no? Que seguramente llegó acá esa teoría también. Y entre medio gente hippie que quería ser libre, o sea, son grupos muy pequeños, ¿no? Pero todo eso es, de alguna manera, el caldo de cultivo para que llegue un liderazgo tan fuerte y diga, no, sí, es que ¿por qué con la plata de mis impuestos hay un ministerio de género y diversidades, ¿no? Y directamente atacando a grupos de mujeres, ¿no? Pero, a ver, yo creo que no... Como existe algo, va a existir lo otro. O sea, el gran tema para decir como, che, mira, en cualquier sociedad puede entrar un gobierno de ultraderecha, es decir, como hay un vacío, ¿no? Y el vacío, ¿quién lo deja? Lo deja la clase política gobernante, ¿no? Porque puede haber demandas, ¿no? Y los otros días decía en una entrevista, yo creo que hay algunas como ejes que se podrían empezar como demandas acá en México, que por ejemplo son la corrupción, ¿no? O sea, está gobernando un gobierno de izquierda en México, pero hay algunos referentes que son peores que los del pasado, ¿no? Y lo vemos todo el tiempo. No voy a dar nombres concretos, ¿no? Pero empezamos a ver ese tipo de cosas, que tenemos una presidenta que está a la altura de muy alta y abajo que hay cierto tipo de corrupción que voy a decir como, che, ¿qué onda esto? ¿No éramos de izquierda? O sea, ¿por qué repiten los mismos patrones que repetían antes? Y eso yo creo que es peligroso. Eso creo que es muy peligroso. Después ustedes tienen una demanda que se está atendiendo correctamente ahora, pero que puede utilizar mucho la derecha para hacer política, que es el tema de la seguridad, que lo utiliza mucho. De manera incluso a veces
mentiras, de carroñería, ¿no? Más bien a veces no. Sin empatía. A veces no con mentiras. Sí, justo. Bueno, sí, a veces no con mentiras, sí, justo. Entonces, pero a ver, o sea, creo que la seguridad puede tener impacto para decir, lo puede utilizar la derecha cuando eso pegue en el bolsillo de la gente directamente, cuando la seguridad tenga consecuencias económicas. Y así se pueden ir evaluando ciertas cosas que van sucediendo en la sociedad. A ver qué pasa y qué es lo clave de acá. Hay un gobierno que está dando respuesta, o sea, que está ejerciendo una agenda de políticas públicas muy amplia, o sea, que básicamente va desde género, educación, a salud, o sea, de seguridad, que no deja afuera ningún tema. Y por otro lado, las comunica, y eso es lo que yo siempre destaco muchísimo de la Cuarta Transformación, y repito mucho una y otra vez, los movimientos progresistas de América Latina tienen que aprender de este proceso, que es, no dejan de comunicar de una manera muy cercana al pueblo, que es levantarse todas las mañanas y dar una conferencia de prensa para posicionar agenda. Y para básicamente combatir las mentiras que se están diciendo y los medios de comunicación que básicamente siempre estuvieron un poco en contra, ¿no? Entonces creo que ahí no hay espacio, porque vos decís, ¿por dónde podría entrar ahora en México? ¿Por dónde podría conquistar un gobierno de ultraderecha? Con un personaje que hay algunos personajes dando vuelta en el ambiente que vos decís, son con los candidatos perfectos, ¿no? Como que vos decís, bueno, son outsiders, son empresarios, son un poco payasos, entonces vos decís, cabe, ¿no? Para un candidato de ultraderecha. Ahora, ¿cómo conquistás el voto con un gobierno que tiene 90% de aprobación, básicamente porque la gente está contenta con el gobierno? El tema es que el gobierno de izquierda que llegó para gobernar para el pueblo no se aleje del pueblo, esa es la clave, ¿no? Y no se pelee y se vaya distrayendo en sus internas. Eso es lo que pasa con el peronismo en la Argentina. Tenemos durante el gobierno de Alberto Fernández una interna a todas luces, que ni siquiera eran 2 bandas, eran 15 bandas, discutiendo de, no, esto que está mal, que no sé qué dirigente hizo esto y esto, y el pueblo muriéndose de hambre, ¿no? O sea, no, que salió, que Twitter, que no sé qué, y obviamente que ahí había un vacío que ve la ultraderecha y dice, es por acá. Y es por acá, y es con economía, y es con antipolítica, ¿no? Por eso libertad y por eso anticasta, ¿no? Pero no creo que sea fácil en un país como México, como se está gobernando ahora. Ahora bien, no digo que no sea posible. En cualquier lugar, y lo sabemos, es un movimiento internacional organizado, mucho más organizado que nosotros, mucho más financiado que nosotros internacionalmente, y global, que está llegando país por país, ¿no? O sea, a ver, no nos olvidemos que el bolsonarismo, que fue como el movimiento de ultraderecha que estuvo fuerte primero en el continente, sí, está bien, Lula ganó las elecciones, pero el país sigue polarizado en 2. Y sigue muy fuerte el bolsonarismo y cada vez más violento, ¿no? Que en Chile está pasando lo que está pasando, que Bukele, que Milei, y así, ¿no? Y Trump arriba, o sea, realmente México está siendo una isla y está demostrando que un gobierno progresista puede gobernar bien, puede transicionar bien y puede dar respuestas al pueblo. El gran tema es que justamente cuanto más sos gobierno, más probabilidad tenés de empezar a fallar. Pero creo que por el momento tenemos una gran presidenta. El problema es más con los cuadros de abajo, creo. Bien, bueno, una pregunta muy concreta y muy breve, Celeste. A mí me llama mucho la atención que biógrafos de Milei, como José Luis González, que han hecho trabajos exhaustivos, excelentes, sí ponen mucho el acento en la personalidad de este individuo. O sea, hay mucho que está afectándole a la Argentina, a la política argentina, con base en lo que este individuo, por su propia biografía, representa. ¿Tú qué dirías a este respecto? Él lo llama de una manera que a mí me parece extraordinaria, como el hombre más solo del mundo, ¿no? Un hombre que nunca tuvo relaciones interpersonales estables. Sus vínculos más prolongados han sido con su hermana y su perro muerto. Entonces, eso, ¿qué implicaciones tiene en la política argentina? Y bueno, ha tenido múltiples explicaciones, pero yo creo que sigue siendo de alguna manera una estrategia de comunicación digital y de construcción de narrativa que les está siendo efectiva. ¿Y por qué te digo esto? Porque nosotros tuvimos como 6 meses discutiendo, es que está loco.
Es que no está loco. Es que habla con el perro muerto, que no habla por el perro muerto. O sea, la estética, ¿no? Es que usa 6 camperas, no sé si vieron, 6 chamarras, que tiene la chamarra de cuero y que se va sacando la otra y otra y otra. Que Karina Milei está despeinada, que él está despeinado. Y yo creo que es una estrategia de comunicación efectiva porque básicamente nos la pasamos discutiendo eso y nos olvidamos de discutir el fondo, che. Mientras están bailando y dando un recital acá en el Movistar Arena, gritando a lo loco con una chamarra de cuero, al mismo tiempo están cerrando una negociación con el Fondo Monetario Internacional para endeudar al pueblo por cuántos años, ¿no? Creo que es parte, justamente, y creo, por eso yo digo como... A ver, el proyecto, si bien hay otros proyectos de ultraderecha en la región, siempre digo, como el proyecto de Javier Milei, de alguna manera, es que el más influyente y el que más derrama hacia otros países. Tengo unas amigas de Perú y me contaban que la gente está todo el tiempo viendo videos de TikTok de Javier Milei y de los referentes de Javier Milei, de su hermana, así, en Perú. O sea, por redes sociales eso llega un montón y caza un montón la atención de la gente. Es como, o sea, ¿qué es esto, no? Y entonces, y eso corre un poco de la discusión de qué se está haciendo de fondo, de cuál es el plan económico sobre todo y el proyecto de país que están metiendo en la Argentina mientras bailan, cantan y están despeinados, ¿no? Yo creo que hay que analizarlo, o sea, es un eje que es importante de pensar, pero creo que es un eje que es básicamente parte de su estrategia efectiva, de nuevo digo, de comunicación. Porque Javier Milei, a ver, se ha transformado. Nunca escuché que se hable tanto de, por ejemplo, pongo Mauricio Macri acá en México. No, o sea, acá hablamos una y otra vez analizar este fenómeno, ¿no? Y eso, y hace que estemos hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. Y si nos distraemos por la forma más que por el contenido, creo que es un error grave. O sea, hay que analizarlo como, y mira, es su estrategia para comunicar, para construir narrativa, y tiene que ser un personaje narrativo porque la gente estaba cansada de lo tradicional, ¿no? También es eso, pensemos a Javier Milei como una marioneta. No es él siendo él, ¿no? Hay actores más importantes que la están moviendo a la marioneta y que están pensando cómo se tiene que portar. Por ejemplo, escuchaba, no sé si vieron su discurso post-elecciones, que sale con corbata, peinado, a decir tranquilo, bueno, un poquito. Bueno, pero en la medida de su, básicamente de su rango de cuánto puede estar peinado, ¿no? Y muy tranquilo, sin gritar, sin tanto, a decirle a los gobernadores directamente, les dice, miren, creo que han quedado como segunda fuerza en algunas provincias, ¿no? Y yo creo que ustedes son actores racionales, les dice, y que son actores capitalistas, y que 1 más 1 es 2. Y que nosotros queremos llevar un montón de reformas en el Congreso. Y dicen que ese fue un consejo directamente de Estados Unidos, tenés que mejorar la manera de hacer política. No podés estar peleándote con los gobernadores, que son los principales actores políticos de la Argentina, ¿no? O sea, si hay alguien con quien hay que hacer las paces cuando se llega a una presidencia es con los gobernadores. Y este tipo viene desde que empezó a gobernar peleándose con uno, con otro. Y ahora le dijeron, ¿por qué no construyes un capital político un poquito más sólido? ¿Por qué no te unís con esa gente? ¿Por qué no le invitas a charlar? Porque para sacar ciertas reformas vas a necesitar mayorías que todavía no alcanzás, ¿no? Entonces creo que es un personaje y es un personaje que vamos a ver que cada vez va cambiando. Ahora me parece que el consejo fue como, bajemos un poquito, ¿no? Y seamos un gobierno de consenso. Y lo otro que tiene que hacer Javier Milei es agarrar y empezar a dar respuestas, pero urgente, ¿no? Resultados económicos a la gente. Porque, a ver, ahora la gente después de 2 años dijo, bueno, capaz, ¿no? Seguimos votando por esto para que no explote todo, ¿no? Pero en 4 años, ¿qué vas a responder, no? O sea, ya tenés capacidad de gobernar en los congresos, ya tenés capacidad de reformar. Bueno, o sea, ¿cómo vas a dar respuestas económicas a la gran mayoría del pueblo que incluso viéndose castigada directamente por su política económica, hoy lo sigue votando y lo sigue apoyando por la creencia de una luz al final del túnel, ¿no? Entonces yo creo que esas 2 cosas son claves, ¿no? O sea, ¿cómo va a construir poder político Milei? Y creo que a los gritos a veces sirve y a veces no tanto. Y lo segundo, eso, me fui de tema. Pero esa es mi respuesta. No, y es importante porque además hace un momento recordábamos, Macri
ganó las intermedias también. Y después, 2 años después, pierde. Sí. Celeste, muchísimas gracias. No, muchas muy, gracias a muy, ustedes. muy interesante, y yo creo que no despejó nuestras dudas, pero Les dio forma. Podemos seguir pensando en voz alta en nos conjunto. provocó muchas más, pero algo aprendimos, muchísimo aprendimos de esta plática. Bueno, Muchas muchísimas gracias a ustedes. Un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a una última pausa y regresamos aquí a Estación Averno. Pues ya estamos llegando al final de este viaje, como decía Silvio Rodríguez, al final de este viaje en la vida, pero este no es en la vida, es al final de este viaje en este miércoles, en esta Estación Averno, después de esta plática con Celeste Tosolini, muy interesante. Sí. ¿Qué podrías concluir, Héctor Alejandro? Que también me quedo con más dudas que las que inicié. Creo yo que una de las conclusiones que sí hay que extraer es que la extrema derecha pues nunca es irrelevante, ni siquiera cuando es marginal. Y eso es una lección que debemos entender para México, porque aunque en este momento podríamos decir que el consenso progresista que vivimos, que el respaldo popular que tiene la presidenta, que se puede traducir en un tercer sexenio si las cosas siguen como van, pues parecería que no hay un riesgo de que haya un fenómeno como el de Milei en México. Pero habría que preguntarnos si activar una corriente ideológica como la que representa este personaje en Argentina, esta nueva extrema derecha, posmoderna, con una estética punk, pero alma de monja del siglo XIX, donde, como ya explicaba Celeste, se odia a las mujeres, se odia la equidad de género, se odian los avances en derechos sociales. En realidad se odia la libertad del otro. La libertad, carajo, es la libertad propia y se traduce como la libertad del abusador que quiere impunidad. No es la libertad colectiva donde, como decía Kant, donde mi libertad acaba, donde empieza la de mi prójimo, ¿no? Entonces, estamos ante un fenómeno muy lamentable en América Latina, que tiene esta constitución multifactorial, eso es verdad, pero la parte esa antiestado que fue uno de los discursos centrales de Milei, está vigente en México. Y la representa un tipo que también se las quiere dar de outsider como Salinas Pliego. Entonces hay que tenerlo bien en la mira, hay que ridiculizarlo, hay que exhibirlo como es, como un deudor, como un moroso, como un pésimo empresario, porque ningún buen empresario hace fortuna evadiendo responsabilidades, haciendo lo que este señor hace, y que además encabeza empresas que no están bien. TV Azteca no está bien. Entonces, son empresarios que se han formado al amparo del Estado mexicano y que ahora usan esta entelequia que ellos entienden por Estado para tratar de posicionarse, y el efecto inmediato que puede tener esto, yo no creo que sea una candidatura presidencial exitosa o siquiera un movimiento político exitoso, pero sí puede funcionar para radicalizar a los sectores más atrasados socialmente, en el sentido de gente conservadora, gente deliberadamente cruel, deliberadamente reaccionaria, radicalizarlos, y esa gente pues siempre hace daño. Claro. Yo coincido también con Héctor Alejandro en esta conclusión de poner los ojos muy atentos. Poner las barbas a remojar. Sí, o sea, bueno, ya nos hablaba Celeste, ¿no? Afortunadamente, en este momento, la aceptación, la aprobación que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum, las políticas de izquierda, es una realidad. Sí existe esto y es distinto a lo que sucede en Argentina. Sin embargo, la responsabilidad que pienso que eventos como este debe sumarse mucho más, pues, en la propia izquierda, ¿no? En los actores que tienen esta responsabilidad también mediática de representar a este movimiento de izquierda, que nos ponga a pensar sobre esto.
Y también pienso que en los medios de comunicación, ¿no? El tratamiento de la información, el estar muy al pendiente de cómo se desarrollan también estas estrategias, como lo hablamos hace rato, pues que no surgen, o sea, que no se pueden diseminar así nada más porque sí, ¿no? Hay una estrategia bien estructurada también desde la grande derecha, desde el imperio, que es algo que también vimos a lo largo de este programa, la parte de la influencia de Estados Unidos en toda esta trama, que creo que es importante eso, no perder el ojo también a estas expresiones que se han sumado, ¿no? Decisiones unilaterales. Hoy, por ejemplo, amanecimos con la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la cancelación de los 13 vuelos, ¿no? De los 13 viajes del AIFA a Estados Unidos. Líneas de vuelo a Estados Unidos, que se suman a muchas otras hostilidades, ¿no? Que Estados Unidos mantiene contra nuestro país. Insisto en esta cuestión también regional contra Venezuela, contra Colombia, esta estrategia que continúa siendo muy fuerte, porque pienso que sí, al final no estamos solo. Y creo que esa es una de las lecciones que tal vez ahora que escuchaba Celeste, que podemos a veces ver menos, pensar, es que este personaje está loco, es un desquiciado, ¿no? Cuando seguramente hay una estructura también muy poderosa detrás para que lo que estamos discutiendo precisamente en estas superficialidades se esconde una estrategia bien planeada, ¿no? Como en el caso de Milei. Y no vaya a ocurrir así algo, por ejemplo, como ya lo dicen con Ricardo Salinas Pliego. Vimos, por ejemplo, también creo que es una reflexión que podemos unir a lo de Álvaro Delgado, que nos hablaba hace 8 días, que decía es que sí, es minoritaria en México, pero hay una población clasista, racista, reaccionaria, a la que el PAN está hablando, ¿no? O sea, sí hay oídos que están esperando escuchar ese tipo de discursos antiderechos, anti-mujeres, anti-comunidad LGBT, y entonces pienso que sí es estar como, pues muy al pendiente, nunca subestimar, y pues repensar en la responsabilidad de la izquierda, precisamente para no llegar a esto que hemos hablado a lo largo del programa, de una decepción completa y de llegar a pensar en algún punto que ya no hay ninguna salida más que personajes completamente perjudiciales, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo en que no, México está muy lejos de eso y agregaría 4 elementos. Uno es la propia historia de México. En Chamoco TV hemos platicado con varios amigos de Latinoamérica, de Colombia, de Argentina, que nos hablan incluso hasta con envidia, y así lo dicen, de la historia de México. Y nos dicen, nosotros hubiéramos querido tener una reforma, o sea, unas leyes de reforma o una revolución como la Revolución Mexicana. En México tenemos una historia que no permite que la extrema derecha logre más. Ha estado en el poder. Estuvo en el poder hace poco, o hace no mucho, con Felipe Calderón. El que no lograra todas las cosas que querían no fue porque no lo quisieran hacer, sino porque sí hubo un pueblo de México que no lo permitió. Entonces la historia de México ayuda mucho a que estas expresiones de extrema derecha no logren su cometido al 100%. Otro elemento importante, creo yo, es, y lo hemos platicado también mucho, la revolución de las conciencias. O sea, sí, el pueblo está muy, muy, muy politizado y sabe lo que el pueblo necesita. En ese mismo sentido, es muy importante que el personaje que llegue a la presidencia en un primer gobierno abiertamente de izquierda en el México contemporáneo, después de Lázaro Cárdenas, sea un personaje del pueblo, sea, como bien se ha dicho, un plebeyo, ¿no? No un personaje privilegiado, no un personaje de una cierta clase privilegiada, como sí ha sucedido en las izquierdas en otros países, especialmente por lo que estamos hablando en Argentina. Los personajes que han llegado de la izquierda al poder son personajes muy alejados del pueblo, que no entienden al pueblo. Y eso se ha visto reflejado en sus gobiernos y en lo que ha sucedido después. Y otro elemento que yo he mencionado mucho es que en México, afortunadamente, y a diferencia de Argentina, del caso de Argentina, es que la clase política, la política en general, el oficio de la política no está desprestigiado. No solo no está desprestigiado, sino se revaloró mucho
en el sexenio del López Obrador y se está revalorando ahora con Claudia Sheinbaum. Es decir, la buena política se ha revalorado en México y eso, pues cerca del 80% de la sociedad lo sabe y lo apoya. Entonces, sí, eso hace muy difícil que la extrema derecha llegue a gobernar a México, pero todo puede pasar. Entonces, efectivamente, hay que estar muy, muy, muy atentos y pelear porque esas cosas no suceden. Una de las grandes historias de la cultura argentina, un gran referente de la cultura argentina, hemos platicado de eso, es El Eternauta, esta gran novela gráfica de Héctor Germán Westergel, y que recientemente se puso de moda por la serie de Netflix. Y una de las grandes enseñanzas del Eternauta, yo creo que la gran enseñanza del Eternauta, es el pensar que, y lo dice así, con estas palabras, lo dice el personaje, el protagonista, Juan Salvo, el Eternauta, dice, nadie se salva solo. La gran enseñanza del Eternauta es que somos una colectividad y como colectividad tenemos que defendernos entre nosotros, organizarnos entre nosotros para enfrentar a una amenaza exterior terrible. En el Eternauta es una invasión extraterrestre, pero en la realidad es la invasión de la extrema derecha, que no es muy distinta a una invasión extraterrestre, porque son personajes que no nos ven como seres humanos. Lo estamos viendo en casos extremos como en Palestina. Para la extrema derecha, no somos seres humanos, los demás, el otro. Entonces, pues espero que los argentinos aprendan la lección del Eternauta y entiendan que nadie se salva solo. Y una cosa, Héctor Oesterhel está desaparecido. Sí, es una de las víctimas de desaparición de la dictadura, de la última dictadura argentina, igual que sus 4 o 5 hijas. Y hasta donde... Bueno, 3 de ellas sí aparecieron los cuerpos, pero fueron víctimas. Pues, fueron víctimas, su familia, víctimas en una situación muy, muy, muy terrible, efectivamente, de la última dictadura militar, pero él sí sigue como un desaparecido. Y al parecer, y ya con esto me parece un dato también que revela esta contradicción de las que hablaba Celeste, y también esta idea de que nadie se salva solo. Al parecer, el caso de las víctimas de la familia Oesterhel, parece ser que uno de los soldados que fue parte de los perpetradores del crimen buscó a la viuda de Héctor de Oesterhel. Sánchez de Oesterhel se llama la señora, para pedir perdón, porque al interior del ejército, con todo y que había un consenso de crueldad a favor de la dictadura, pues hubo un sector no tan marginal que tenía otra, o que entendió algunas otras cosas después, o quién sabe qué habrá pasado por la cabeza de esta gente, pero fue para pedir perdón, ¿no? Y no fue... Hay otros casos también por ahí. Nadie se salva solo. Así es. Y pues le deseamos lo mejor a la sociedad argentina en el futuro. Pues sí. Bueno, pues muchísimas gracias que nos acompañaron en este viaje y nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos muy pronto por acá. Feliz cumpleaños, Héctor. Muchas gracias. Ya mi 60 aniversario el día de hoy. Nos vemos en la próxima estación Averno. Muchas gracias.